¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes aquí en la cocina en la Fundación para el Progreso. Otro lunes para conversar sobre los últimos hechos que han marcado la pauta esta semana. Por supuesto, vamos a conversar del aumento en los secuestros y, por supuesto, también vamos a hablar de Jadwe y de la DC y cómo han agitado un poco el tablero en lo que es esta carrera presidencial. Bueno, quiero saludar a quienes nos van a acompañar en la cocina. Primero a nuestro invitado, a Pablo Urquizar. Pablo es abogado y es coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estamos, Pablo? Muchas gracias por la invitación, María Jesús, y un gran saludo a todos los que nos están viendo. Muy contentos de tenerte aquí, sobre todo hoy día que la coyuntura amerita una buena conversación profunda en materia de seguridad. Bueno, y por supuesto también saludar a quien es de la casa, Antonia Rusi. ¿Cómo estamos, Antonia? ¿Qué tal? Jesús, todo bien. Un gusto tenerte también, Pablo. Un placer estar aquí de nuevo. Echando de menos a Jorge Gómez, por supuesto, Sí. pero que lo está pasando mejor que nosotros, seguro. Sí, pues ahí, está de viaje. Así Está de que cumpleaños, así que feliz cumpleaños, Jorge. un saludo especial entonces a Jorge Gómez aquí desde la cocina, que espero que nos esté mirando. Bueno, y antes de comenzar, comentarles, como todos los lunes, a quienes comenten a través del vivo de YouTube, nos dejen ahí sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Se pueden ganar el libro Las bondades del pesimismo y el peligro de la falsa esperanza de Roger Scruton. Así que un imperdible, lo vamos a estar sorteando al cierre de esta edición. Y bueno, Antonia, ¿cómo se viene la agenda de la Fundación para el Progreso de esta semana? Estamos volviendo, Jesús. Estábamos en descanso, Sí. pero ya volvemos con todo. En gloria y majestad. Sí, de a poco, pero todavía no hemos llegado a nuestros máximos, pero de a poco. Este miércoles 30, a las 19 horas en la oficina de la FPP en Valdivia, tendremos un encuentro alumni de Chop y Chat con equipo de la FPP, para que estén atentos los de Valdivia. El jueves 31 estaremos en Valparaíso a las 18:30 de la tarde en nuestras conversaciones en el Turri. Y en Concepción, a las 19 horas, tendremos un nuevo ciclo de lectura de la colección Semilla, la segunda sesión. Y por supuesto, el viernes estén atentos porque, como todos los viernes, a las 18 horas lanzamos nuestro Entre Líneas semanal, por si quieren saber nuestra opinión editorial sobre la coyuntura semanal. Excelente, entonces, y bueno, por supuesto la Fundación para el Progreso desplegada en regiones, siempre con sus actividades. Bueno, y vamos a partir entonces con el primer tema, este plato de entrada de esta cocina, que es precisamente el apoyo que dio la Junta Nacional, tras la Junta Nacional de la Democracia Cristiana a la candidatura de Janet Jara. Fue precisamente con un 63% que la Junta Nacional decidió apoyar. Esto derivó en la renuncia de Alberto Undurraga y quien asume la presidencia de la ADC fue Francisco Wentumilla, el senador. Y bueno, para conversar sobre eso, Antonia, ahí quería partir preguntándote, porque ¿qué queda entonces? Es la primera pregunta. ¿Qué queda para la democracia cristiana cuando decide apoyar la candidatura de una candidata, valga la redundancia, comunista? Porque si nos remontamos un poco a la historia, en el fondo, entre la ADC y el marxismo no hay mucho... O no debería haber. No debería haber mucho acuerdo. Y bueno, vemos entonces que existe este apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué queda para la democracia cristiana? Un poco cuál era, como con respecto a su quehacer en la política nacional cuando decide pactar con el Partido Comunista, en el fondo. Mira, en psicología siempre se dice que la tercera ya es tendencia. O sea, la primera puede ser una casualidad, la segunda puede ser ya pensamos con la misma piedra, pero ya la tercera ya indica tendencia en rasgos de personalidad. Así que yo creo que, bueno, esta es la tercera es la densidad de la democracia cristiana. Creo que tenía una oportunidad clave para demostrar sus supuestos verdaderos ideales o lo que decía defender como el centro dentro de la política chilena, pero me parece que ya con esto no puede desmarcarse de sus claras afinidades políticas y sus claras afinidades ideológicas, que supuestamente debería haberse elegido como esta tercera vía, digamos, pero la verdad es que ya nos ha demostrado a lo largo de nuestra historia reciente que obviamente tiene sus cartas dadas y apuestas entregadas por un sector particular de la política. Yo la verdad es que lo entiendo porque aquí podemos conversar, que estuvo obviamente con la nueva mayoría y se dio esta discusión y todo lo demás, pero me parece que este es un caso que ya es demasiado distinto a lo que habíamos tenido antes porque justamente la candidata es
miembro del Partido Comunista, no solamente es miembro del Partido Comunista, sino que es una de las grandes representantes al ser participante activa de él desde los 14 años. Y por mucho que nos quieran decir de que esto va a ser una coalición y que Janet Jara va a gobernar para Chile y no para el Partido Comunista, la verdad es que si uno entiende la filosofía marxista a la que se adhiere este partido y la que se adhiere ella desde toda su trayectoria política, la verdad es que no es muy creíble ese argumento, y la verdad es que no creo que la DC no lo tenga claro por su trayectoria en política chilena. Bueno, y de hecho, como parte de lo que ha sido la discusión política y tratando un poco de quitarle el peso a lo que es el Partido Comunista, porque eso han intentado varios, como de quienes han decidido apoyar a la candidata Janet Jara, es como de bajarle un poco el perfil a lo que es el Partido Comunista. Claro. De hecho, decía Francisco Buenchumilla, el comunismo cayó derrotado en el mundo y ya el comunismo no existe y el comunismo se transformó en capitalista. Es un mundo distinto. Sí, me parece. En TVN. O sea, el Casi dirigente hoy día de la DC señalando que el comunismo entonces no vendría siendo comunismo. Bueno, y antes de pasar a otro tema también ahí para poder comenzar contigo, Pablo, quiero solo andar en un solo tema más, Antonia, respecto a esto, que es que lo que queda de lo que pasó con la decisión de la DC, porque Chile está bastante polarizado. Vemos que, de hecho, los dos candidatos en miras a la elección presidencial, que están, al menos hasta ahora, en el momento, en las encuestas, de manera como mayor aspectados a la carrera presidencial, es republicanos y la candidata Janet Jara. Entonces, ¿qué queda en el centro político? Porque ¿está vacío el centro? ¿O es que no hay representantes, en el fondo, que logren como captar a ese votante? ¿Qué pasa con el centro cuando tú ves que la democracia cristiana ya decide pactar con el Partido Comunista? ¿En qué pie quedan? ¿Hay futuro para partidos de la centro-izquierda, de la centro-derecha? ¿Cuál es un poco tu visión? A ver, yo creo que sí hay un espacio de centros dentro de la política chilena, dentro del espectro, pero creo que ese centro ya no va a estar nunca más representado por la DC, o le va a costar mucho volver, en el fondo, a hablarle a ese centro, porque ya ha sido suficiente lo que ha demostrado y lo que ha apoyado, que nos da cuenta de que efectivamente no es necesariamente defensora de una política de centro, sino que tiene sus preferencias. Pero además de eso, yo creo que también hay que empezar a reestructurar lo que ellos quisieron, un poco darle nombres a las ultras, ¿verdad? Intentaron ponerle nombre a una ultraderecha o a una derecha hiper radical o autoritaria, pero la verdad es que ellos fueron quienes apoyaron a una izquierda que tradicionalmente no se ha conocido algo más de extrema que esa izquierda. Entonces, la verdad es que yo creo que obviamente van a haber personas que se adhieran a un centro político, pero creo que la ADC ya no puede ostentar el monopolio del centro en la política chilena. Se quedó sin agua para hacer eso. O sea que es hora de que otros partidos y otros referentes en el fondo tomen un poco ese sector. Bueno, y ya pasando, que creo que está muy conectado con lo que acabamos de conversar, son, para que uno se dé cuenta de lo que realmente es el Partido Comunista, son los dichos de Daniel Jadwe sobre, bueno, el Estado de Derecho, sobre cárceles, en su programa de streaming que se llama Sin Maquillaje. Y ahí quería preguntarte, Pablo, porque esto dice precisamente Daniel Jadwe: desde una visión marxista, las cárceles no necesariamente son espacios de castigo, sino que son instrumentos de dominación de clase. Entonces, quería preguntarte cómo interpretas tú la frase que dice Daniel Jadwe y qué esperar para Chile cuando estamos sumidos en una profunda crisis de seguridad, que uno de los dirigentes el Partido Comunista, el partido de la candidata del oficialismo, exprese este tipo de frases a través, de streaming, frases que en el fondo nos dejan... ¿Cuál es tu visión? Claro, lo primero es que un Estado de Derecho significa necesariamente adecuarse a las reglas democráticas que la sociedad se otorgó a través de los poderes legítimamente constituidos, y desde esa perspectiva cualquier alternativa distinta a eso es precisamente contrario a las bases fundamentales de cualquier Estado democrático, que son la democracia y los derechos y libertades fundamentales, porque se utiliza, ¿cierto?, comúnmente la violencia como método de acción política, y eso es completamente atentatorio contra la dignidad de la persona humana. Y en ese contexto, ¿cierto?, cuando hablamos de las cárceles, lo que el Estado no necesita, ¿cierto?, es contradicción, es confusión, es indiferencia frente a una realidad extremadamente compleja. Recordemos que la principal amenaza que hoy día tiene el país es el crimen organizado. Claro. Y concretamente
el Tren de Aragua. Y el Tren de Aragua nace de una cárcel, nace de la cárcel de Tocorón en Aragua, precisamente en Venezuela, y desde ahí se empieza a expandir por toda Latinoamérica, incluso Estados Unidos. El presidente Trump, cuando inició su mandato, declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista, al mismo nivel de Al-Qaeda, de ISIS, del yihadismo. También hay una persecución respecto de el principal líder del Tren de Aragua, el Niño Guerrero, que Estados Unidos ofrece $12 millones, es decir, casi 11.000 millones de pesos. Y por lo tanto, frente a esa realidad, las cárceles hoy día en nuestro país son cárceles que son fuente de corrupción, son fuente de contagio criminógeno, son fuente viva para efectos del crimen organizado. Por lo tanto, cualquier confusión desde la clase política solo ayuda al crimen organizado. Claro, solo ayuda al crimen organizado y al final no se busca solucionar cómo nos hacemos cargo en el fondo de los problemas que tú mismo estás comentándonos sobre lo que está pasando en la realidad en las cárceles. Así es, así es. Y bueno, Daniel Jadwe no solo se despachó esa frase, sino que Antonia dijo: el soberano es el pueblo y por tanto el Estado de Derecho debe servir a los intereses del pueblo. Y cuando no sirve para garantizar los derechos esenciales, el pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasarse por sobre el Estado de Derecho. Eso es el propio Partido Comunista levantando sus propios fantasmas, en el fondo. Sin duda, pero además que yo creo que la frase atendió para la discusión, porque en el fondo incluso existen autores del liberalismo clásico que efectivamente dicen, bueno, cuando el Estado en el fondo no responde ante las garantías que debiese dar a la ciudadanía, obviamente el poder como que debería volver, pero no necesariamente pasarse por encima del Estado de Derecho. Eso necesariamente es contradictorio, porque justamente es en defensa del Estado de Derecho que la ciudadanía le debe exigir estas garantías al poder político, en el fondo. Entonces, ahí está la gran diferencia de el marxismo con justamente el liberalismo, ¿verdad? Que en el fondo es una cuestión de que el liberalismo lo entiende como separación de poderes, garantías institucionales y obviamente este régimen de contrapesos y de resguardo de las libertades y dignidades de la persona humana, lo cual es totalmente distinto a lo que acaba de decir Jadwe, que obviamente era una frase que es bastante populista, porque al final le está diciendo, señora, el poder es suyo y usted es quien tiene que decidirlo todo, y si tiene que romper o tirar una molotov a un colegio, si tiene que romper y quemar unas 3 estaciones de metro porque el poder no, porque el Estado de Derecho no está cumpliendo con usted, bueno, lo vale en el fondo, y esta típica justificación de la violencia súper retorcida que es defendida por el marxismo, y que no es la primera vez que lo vemos. Esta retórica la vivimos hace un par de años, hace 5 años, ¿verdad? Con el estallido. Sí, casi 6 ya. Y que hoy en día la élite, casi 6 o no, sí, 5 y medio, que la élite dirigente de nuestro país actual también fue parte. Entonces al final, cuando a mí me hablan también, volviendo un poco al tema anterior, cuando a mí me hablan de que Janet Jara se va a desenmarcar de este Partido Comunista, ¿qué tanto se va a desenmarcar? Porque va a seguir en la línea, por lo menos en la línea del Frente Amplio sí va a seguir. Y el Frente Amplio aún así sigue siendo muy radical en cuanto a los estatutos de la libertad, la democracia liberal, y obviamente la defensa de las igualdades y las dignidades de la persona humana, pero sobre todo sobre la comprensión que tienen sobre la libertad individual. Y yo creo que ahí es donde se marcan las líneas más cruciales a la hora de entender lo que podría ser un gobierno de Janet Jara, pero también bajo el alero de un Frente Amplio, por ejemplo. Claro. O sea, y ahí vemos cómo varios intentan justificar su apoyo al Partido Comunista con frases no son tan comunistas, pero uno escucha a sus dirigentes y bueno, chocan un poco con la realidad en el fondo. Bueno, y vamos a pasar a nuestro plato de fondo aquí en la cocina, y es genial poder contar con Pablo Urquizar para poder hablar sobre un fenómeno en ascenso preocupante, como es el alza en los secuestros. La Fiscalía Nacional reportó 868 casos de secuestros en 2024, 2,1% más que el año anterior, pero decía que el punto de inflexión estaba en el año 2022, cuando aumentaron un 68% los secuestros. Entonces, ¿en qué situación, te pregunto a ti, Pablo, estamos frente a este fenómeno? Esta como permeabilidad, podríamos decir, del crimen organizado. ¿Cómo ves tú estos datos que nos entrega la Fiscalía Nacional? Lo primero, explicar que la obligación del Estado de proveer seguridad a las personas no es una opción.
no es una más de sus tareas, sino que es la tarea esencial, principal. El Estado se justifica precisamente para que las personas en su estado de naturaleza no se solucionen los problemas por sus manos propias, es decir, la justicia por mano propia, sino que precisamente sea el Estado el que pueda proveer esa seguridad a las personas. Y en ese contexto, evidentemente, la principal rol que tienen es dar protección a la población. Eso lo dice la Constitución, el inciso quinto, el artículo primero de nuestra Carta Fundamental. Y en ese contexto la pregunta es si es que el Estado está proveyendo ese bien público que es la seguridad, precisamente resguardando los derechos y libertades fundamentales de las personas. Y la verdad es que el resultado es bastante paupérrimo, ¿cierto? Y eso lo vemos en una serie de delitos que configuran la mayor crisis de seguridad que tiene nuestro país desde el retorno a la democracia, y uno lo vemos hoy día, ¿cierto? Es a través de los secuestros. Los secuestros es un delito especialmente grave, ¿cierto? Un delito que implica no solo que te impide la libertad de circulación, que es un derecho fundamental también de las personas, sino también muy probablemente termina en homicidios, termina también en lesiones y toda una afectación no solo de la persona, sino también familiarmente y también socialmente. Y en ese contexto el incremento sustantivo de los homicidios parece ser un problema mayor, y es un problema mayor que se vincula con el crimen organizado transnacional. Porque si uno veía, ¿cierto? En la universidad hicimos un análisis, radiografía de la seguridad 2014-2024, y la verdad es que los homicidios, por ejemplo, se incrementaron un 86%, los secuestros un 74%, las extorsiones 7000%, el tráfico de droga un 29%, el porte de armas de fuego un 63%. Y si uno ve cuál es la realidad hoy día, son 12 organizaciones criminales transnacionales las que están hoy día operando en Chile, ¿cierto? Y esas organizaciones criminales transnacionales lo que trajeron fueron una forma nueva de comisión de delitos. No solo los delitos tradicionales, sino que hay delitos que hoy día se están cometiendo que son extremadamente complejos, tanto no solo por el resultado, sino la forma de hacerlo. Pensemos solo el delito precisamente materializado por el Tren de Aragua, según el fiscal Barros, en concordancia con el Estado venezolano al Teniente Ojeda. Teniente Ojeda, que era un preso, era un refugiado político precisamente que estaba en Chile, y que en ese contexto el Estado venezolano, según el fiscal Barros, contrata al Tren de Aragua. El Tren de Aragua viene a Chile, ¿cierto?, en una operación donde se viste de policía de investigaciones, ¿cierto?, llega, toma detenido a este refugiado político y luego lo tortura, lo secuestra y termina, ¿cierto?, asesinado en una maleta con 1,5 metros bajo tierra, ¿cierto? Esa realidad es una realidad precisamente que hoy día está cada vez más común, ¿cierto?, en nuestro país, y por lo tanto el incremento de los secuestros es una señal extremadamente preocupante por la presencia cada vez más vigente del crimen organizado transnacional. ¿Cómo ha ido evolucionando la tipografía en el fondo del secuestro? Porque en el fondo no solo es que han ido aumentando los secuestros, sino que han ido como aumentando, o sea, ha ido cambiando también quiénes son como el objetivo del secuestro. Así es. Si uno veía en los inicios un secuestro vinculado, ¿cierto?, a la familia, ¿cierto? Posteriormente se empezó a materializar un secuestro vinculado a bandas rivales, pero hoy día estábamos hablando de un secuestro denominado el secuestro extorsivo, es decir, personas comunes y corrientes que son secuestradas precisamente por las bandas criminales con objeto de obtener lucro y desde ahí poder financiar sus distintas operaciones criminales, ¿cierto? Y esa realidad es una realidad que la trae, ¿cierto?, el crimen organizado transnacional. Hoy día hablamos de 2 organizaciones criminales transnacionales, son 5 venezolanas, son 2 colombianas, una República Dominicana, una China, 2 peruanas y una también de México. Y esa realidad precisamente es propia de las organizaciones criminales transnacionales. Cuando uno se pregunta qué es lo que hace el Tren de Aragua lo que hace es homicidios, son secuestros extorsivos, son extorsiones, son tráfico de personas, explotación sexual. Esa es la realidad del Tren de Aragua. Por lo tanto, esa realidad lamentablemente hoy día la tenemos en Arica, Parinacota, la tenemos en la región metropolitana, la tenemos en Valparaíso, la tenemos en Biobío, la tenemos en Los Lagos, y por lo tanto la pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado frente a esa realidad? Exacto. Y yo creo que el Estado lamentablemente se está sorprendiendo mucho frente a una realidad que hace rato viene materializándose
paso a paso, subrepticiamente, soterradamente, ¿cierto? Y en ese contexto, evidentemente, que es un problema mayor. Sí, de hecho, hemos visto que el gobierno, y ahí te pregunto a Pablo y después te pido ahí complementar un poquito a Antonia, pero vemos que el gobierno dice que, bueno, que ha sido quien más presupuesto ha invertido en seguridad, que aprobó el Ministerio de Seguridad, que ha ido aprobando la mayor cantidad de leyes, pero la verdad es que nos entregan informe tras informe, vemos también los datos que tú nos entregabas, lo único que hace es que la criminalidad aumenta, que el crimen organizado logra permear como más profundamente en nuestro territorio. Entonces, ¿qué pasa con las acciones del gobierno? ¿Está mal puesto el enfoque o es un tema ya también de estructura, de cómo se estructura el gobierno? En el fondo, ¿qué crees tú que es lo que está pasando? Porque en el fondo nos dicen que han ido haciendo como mejor las cosas, pero la verdad es que el resultado te muestra que no. Tú mismo lo dices, los resultados son paupernos. Y a las personas no le importa, lo único que le importa a las personas es poder estar en paz y tranquilidad, ¿cierto? Es decir, que no los secuestren, que no los asesinen, que no los extorsionen. Que no los Ese es el asalte, resultado, ¿cierto? Y por lo tanto, si es que efectivamente yo gasto más dinero, pero ese dinero no se ve reflejado, ¿cierto?, en los resultados concretos, la verdad es que no sirve de nada, ¿cierto? Lo que importa aquí es ver cuáles son los aspectos, las políticas públicas que han desarrollado países en el ámbito internacional y que han sido exitosos en esta materia. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, ¿qué aspecto es un aspecto que ningún país ha logrado desarticular el crimen organizado sin inteligencia? La inteligencia es basal para efectos de poder prevenir, poder desarticular el crimen organizado. Y hoy día tenemos una ley de inteligencia que desde el año 2004 que no se ha cambiado un ápice de esa ley, que lleva en un proyecto de ley en el Congreso Nacional desde el año 2018 y la verdad es que todavía no sale a la luz, ¿cierto? Inteligencia que es relevante desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista no solo de la contrainteligencia, estamos viendo, ¿cierto?, cómo la corrupción está permeando ciertas instituciones armadas y también de seguridad, sino también desde el punto de vista de incorporar otras instituciones que tienen una inteligencia que es extremadamente relevante. Vuelvo a la cárcel. Hoy día el sistema de inteligencia del Estado no contempla como organismo de inteligencia a Gendarmería. Y ustedes comprenderán que la mayor inteligencia que se tiene es la inteligencia precisamente de los presos, que están vinculados diariamente con el crimen organizado. Basta ver la cantidad de celulares que ingresan hoy día a las cárceles y es donde precisamente desde las mismas cárceles se montan verdaderas operaciones y eso precisamente se vincula con la inteligencia, es decir, cómo se fortalece la inteligencia desde esa perspectiva para efectos de poder materializar eso. Lo segundo, una estrategia de seguridad nacional. La complejidad que tiene el país no es un problema de seguridad pública solamente, es un problema de seguridad nacional, es decir, cuando viene otro Estado, se mete en el Estado nuestro, secuestra, ¿cierto?, y asesina a una persona que nosotros deberíamos haber tenido protegida, es un problema de seguridad nacional. Cuando llevamos más de 3 años en la macrozona sur con estado de emergencia, es un problema de seguridad nacional. Cuando precisamente tenemos instituciones como el Tren de Aragua, que lo que buscan es hacer, por ejemplo, frente a la condena de los gallegos, que fue hace un tiempo en Arica Parinacota, poner coches bombas en juzgados, en las cárceles, eso es un problema de seguridad nacional. Por lo tanto, frente a esa realidad se requieren poner todas las herramientas del Estado para efectos en base a una estrategia, poder lograr los objetivos. Y eso me parece que todavía está ausente. Sí, de todas maneras. Y qué bueno que en el fondo nos ponga ejemplos concretos de hacia dónde poder ir avanzando. Y ahí, Antonio, bueno, también darte la palabra en caso de que le quieras también preguntar algo a Pablo, pero te quería preguntar también en cuanto a las ideas, ¿qué está en juego cuando un país cede ante la criminalidad organizada? Sobre todo en mirar a sus ciudadanos, a poder vivir en un país en paz, en tranquilidad. No sé, en el fondo cuando vemos también que no solo la criminalidad organizada se produce por las bandas que vemos, sino que de repente hay algunos agentes del Estado involucrados. Un poco, ¿qué es para ti, qué está en juego cuando un país cede ante esta criminalidad? Bueno, yo creo que está todo en juego. O sea, no puede haber ningún tipo de democracia ni ningún tipo de defensa de las libertades si es que la seguridad del país y los límites del Estado-Nación no están asegurados, digamos. No necesariamente herméticamente, sino que asegurados y no hay una comprensión colectiva de qué es lo que es Chile, dónde parte, dónde termina y que justamente la defensa de ese Estado-Nación, la defensa de esa célula es la primera prioridad de cualquier gobierno y de cualquier matiz político que éste defienda, digamos. Entonces yo creo que eso se quebró hace mucho tiempo,
hace unos años, con justamente la retórica bastante frente amplista de que aquí no existe un Chile, hay demasiados chilenos en Chile, que vengan más, que nos faltan más extranjeros, no existe la inmigración ilegal, etcétera, 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 que uno puede decir, bueno, eso son simplemente ideas, o es un populismo que fue un poco desde este como marqueteo virtual de quienes hoy en día son el Frente Amplio, un poco inmaduro y le tratan de quitar importancia, pero la verdad es que hoy en día yo creo que, yo hice un poco majadera en esto, pero yo creo que efectivamente son ese tipo de ideas que fueron horadando también la significancia que también el chileno le daba a la seguridad, y hoy en día ya, quizás ya es demasiado tarde, pero hoy en día nos damos cuenta de cuánto apreciábamos eso que teníamos en Chile y que obviamente dentro de toda la región nos destacamos por ello, ¿verdad? O sea, era algo que de verdad deberíamos haber estado orgullosos y que la verdad lo miramos un poco en menos, y esto hizo que se fuera menoscabando también la apreciación que teníamos de eso. Pero nada, y también en ese sentido yo creo que todos estos temas que en algún minuto se vieron como, no sé, uno hablaba de Chile y las fronteras y era casi que ser considerado como un nazi, ¿verdad? Como no queremos que nadie entre, y ese no es el punto. Yo creo que la defensa de las libertades y la defensa de la democracia suena muy bonito, pero tiene que tener fundamentos que son prácticos y obviamente tiene que ver con estudios, con números y con gestión. Y ahí el último punto es que yo creo que también esto también le pega muy a la fibra hispanoamericana de creer de que a medida que tenemos más agentes estatales, que tenemos más burocracia, que le metemos más plata, eso se va a traducir necesariamente en la mejoría de Política exitosa. estos problemas, claro. Entonces, en el fondo, en mayores soluciones, cuando no necesariamente es así. Y efectivamente tiene mucho más que ver con un tema de gestión, de capacidad administrativa, pero por supuesto también de voluntad política. Y yo creo que ahí encontramos el desfase en estos dos planos con este gobierno que ha intentado defender de que ellos han hecho mucho para mejorar la seguridad, cuando en verdad los pena un fantasma que fue justamente el fantasma de sus propias ideas, que llevaron a que también gran parte de la seguridad de nuestro país siguiera empeorando, porque obviamente no partió ahora, pero que sí siguiera empeorando. En el fondo se fuera como propiciando el problema al final. Exactamente. Bueno, y vamos a dar paso a como un segundo tema de nuestro plato de fondo, que es precisamente el estado de emergencia en la macrozona sur, que es este informe que publicó Pablo junto con Vicente Abrigo, 3 años del estado de emergencia en la macrozona sur, 2022-2025, evaluación del impacto en la violencia, las organizaciones radicalizadas y la respuesta del Estado chileno. Pablo, el informe nos arroja que el estado de emergencia tuvo un efecto en la disminución de los hechos violentos, homicidios, lesiones, denuncias, pero y ahí te quiero que nos puedas contar un poquito a quienes nos están viendo, cuáles fueron ahí las principales conclusiones que ustedes arrojan aquí en este informe. Sí, María Jesús, lo vinculo con lo que estábamos conversando, ¿cierto? Cuando hablamos de una crisis de seguridad, nosotros lo que estamos hablando de una crisis de derechos humanos. Es decir, si el Estado de Derecho se justifica para proteger los derechos humanos de las personas. Entonces, cuando las personas son asesinadas, cuando las personas son torturadas, cuando las personas tienen que cambiar sus hábitos porque precisamente tienen temor a la seguridad, a la inseguridad, a que los roben, a que los afecten, ¿cierto?, su integridad física y psíquica, hay un problema de derechos humanos y por lo tanto el Estado tiene que responder frente a esa realidad. Y frente a esa realidad, lo que había ocurrido en la macrozona sur precisamente es que desde el año 97 se empezó a dar una espiral de violencia que la verdad es que tenía ribetes de caracteres terroristas con organizaciones criminales que precisamente lo que hacían era desafiar el Estado de Derecho y imponer su control territorial para obtener lo que se denomina la soberanía territorial, es decir, aquello más preciado de un Estado que es el territorio era disputado precisamente por esta orgánica radicalizada y terrorista. Y eso, la verdad es que desde el año 2021, a través del presidente Piñera primero, ¿cierto?, entre el 12 de octubre del año 2021 hasta el 26 de marzo del año 2022 se materializó el primer estado de emergencia, ¿cierto? Es decir, el primer estado de emergencia por esta realidad desde el retorno a la democracia, y posteriormente el presidente Boric desde el 17 de mayo del año 2022 hasta la fecha ha materializado un estado de emergencia que ya lleva más de 3 años, ¿cierto? Claro. Estado de emergencia que yo diría que ha sido efectivo, ¿cierto?
¿cierto? Es decir, ha dado resultados en la estadística, en la evidencia empírica, en base a cifras oficiales de Carabineros de Chile, un 37,3% menos, ¿cierto?, de violencia, un 55% menos de homicidios, un 50% menos de lesionados, un 39% menos de incendios, un 63% menos de usurpación, y por lo tanto eso se trasunta necesariamente en derechos y libertades fundamentales de las personas. Por lo tanto, las personas están mejor, ¿cierto?, en ese contexto. Sin embargo, evidentemente la problemática es más compleja, ¿cierto? Y lo que hemos visto desde la evolución del estado de emergencia es que precisamente hay un estado de emergencia hoy día pleno. Partimos con un estado de emergencia acotado. El efecto del estado de emergencia acotado por día era 3,31 hechos de violencia por día, pasó por un semiacotado de 3,18 hechos de violencia por día a un estado de emergencia pleno, ¿cierto?, que es 1,78 hechos de violencia por día. Por lo tanto, una evolución también de parte de la autoridad política en la concepción de lo que es lo que está ocurriendo en la macrozona sur. Recordemos que en un momento se hablaba de presos políticos, se hablaba de Gualmapu, se hablaba que el estado de emergencia no servía precisamente, y esa realidad, la verdad es que vemos hoy día en la macrozona sur, al menos, no en el resto del país, pero sí en la macrozona sur, una unidad de acción del Estado. Y esa unidad de acción del Estado da resultados, ¿cierto? Y esos resultados, la verdad es que los estamos viendo, pero evidentemente el estado de emergencia sirve, es indispensable, pero no es suficiente. Sí, y ahí te quería preguntar, Pablo, porque también se dice el estado de excepción, el estado de emergencia. Uno tendría a pensar que es algo bastante transitorio, pero ya llevamos 3 años y entonces yo creo que, o dinos tú, ¿se puede hacer algo más? Porque en el fondo también vivir en un estado de excepción permanente es que finalmente la excepción termina siendo, valga la redundancia, permanente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque, o ¿cuál es tu visión? ¿Tú crees que en el fondo cómo se debería avanzar ahí? Hay dos aspectos a tener en consideración ahí, ¿cierto? Primero, los estados de emergencia en la Constitución precisamente surgen para efectos de la alteración en el orden público y la seguridad nacional, y donde excepcionalmente la Constitución permite restringir derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales se restringen en el estado de emergencia? La libertad de circulación y el derecho a reunión a las personas comunes y corrientes, ¿cierto? Y en estos 3 años, más de 1083 días, precisamente solo se ha materializado esa restricción 76 días. Y 76 días en 3 comunas, que son Cañete, Tirúa y Contulmo, que es lo que tradicionalmente uno conoce como el toque de queda, propiamente tal. Y el toque de queda no fue para impedir que las personas pudieran gozar sus derechos y libertades fundamentales, sino que precisamente se materializó producto del mayor atentado a carabineros que se ha dado desde el retorno a la democracia, que es el triple asesinato a carabineros que se dio en Cañete el 27 de abril del año 2024. Y por lo tanto era para efectos de poder lograr, ¿cierto?, la detención de las personas que estaban o habían cometido ese brutal homicidio, y también para efectos de recoger la prueba que podría servir para efectos de los juicios oral en la materia. Ese es el contexto. Por lo tanto, esto es un estado de excepción sui generis, ¿cierto? Es decir, un estado de excepción que no ha restringido derechos y libertades fundamentales de las personas. ¿Qué es lo novedoso? Sí, lo novedoso dice relación con que ha estado la presencia precisamente de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur hace 3 años, ¿cierto? Claro. Y lamentablemente esta es una presencia que se va renovando quincenalmente, hoy día ya cada mes, y por lo tanto las Fuerzas Armadas no están ideadas para el ámbito interno, sino que están ideadas para la defensa de la patria, dice la Constitución. Y por lo tanto la pregunta es: ¿qué está haciendo el Estado para poder establecer una estrategia de normalidad con las capacidades estratégicas de normalidad, ¿cierto?, con una visión de corto, mediano y largo plazo? Y la verdad es que eso es algo que está ausente, ¿cierto? No estamos acostumbrando al estado de excepción propiamente tal, y al parecer va a llegar hasta el final del gobierno. Muy probablemente el gobierno que siga, independiente del color político, también lo va a prorrogar, pero la pregunta es: ¿qué está haciendo el Estado, ¿cierto? ¿Cuál es la estrategia para efecto de volver a la normalidad? Y eso, la verdad, es algo que está poco discutido hoy día en esta materia. Claro. Y que al final es importante también al menos avanzar en paralelo. O sea, que si vas a mantener un estado de emergencia, también estés ideando una política que te permita ir poco a poco soltando ese estado, en el fondo. Pero ahí, Antonio, te quería hacer una preguntita ya para ir cerrando este tema y que pasemos ya al jugo y al bajativo.
Gabriel Boric votó en contra varias veces del estado de excepción cuando lo propuso el presidente Sebastián Piñera. Y vemos que 3 años de su mandato y el estado de excepción se ha mantenido prácticamente inalterado. ¿Cuál es un poco ahí tu visión? Porque en el fondo cuando es parlamentario dice no, pero cuando eres gobierno te das cuenta que en el fondo hay herramientas que debías utilizar y había en el fondo había que de cierta manera apoyar al gobierno de turno cuando se intentaba en el fondo de alguna manera hacer frente al terrorismo en la macrozona sur. Bueno, yo en verdad no tengo mucho más que decir, más que este es como uno de los grandes rasgos del Frente Amplio, o sea, esta cuestión de no entender un poco, porque son muy superficiales, son muy infantiles, y en el fondo no entienden para qué están ciertos recursos, ¿verdad? No comprenden el objetivo último de esos recursos, y obviamente ellos pasaron de ser revolucionarios o dirigentes estudiantiles a un gobierno. Pero yo creo que lo que ocurre con esto es algo que ellos mismos han dicho mediante la presidenta de su partido, ¿verdad? O sea, la Constanza Martínez. Ella ha dicho, bueno, nosotros seguimos creyendo lo que creíamos antes de ser gobierno, solamente que por una cuestión de los tiempos, un poco lo que decía Gabriel Boric, que ellos eran unos adelantados de la revolución, como esta vanguardia frente amplista, pero cuando volvamos a ser oposición va a seguir nuestra agenda igual de radical que siempre, y vamos a perseguir lo mismo que nosotros perseguíamos antes del gobierno, que era prácticamente toda la agenda que conocemos como octubrista. Entonces, al final, yo creo que ahí se produce un poco una pugna de lo que realmente creen y lo que les convenía mientras ellos estaban en el poder, ¿verdad? Pero bueno, eso es como una advertencia para el próximo gobierno también, de decir, también, bueno... Ellos estaban construyendo desde ya, y no solamente por los dichos de Constanza Martínez, también lo hemos visto con Vinte, lo vimos con su campaña, etcétera, que están construyendo también como oposición, porque yo creo que eso es lo que más desean, ellos desean ser oposición, es como mejor actúan, es donde mejor como juego de piernas tienen, Claro. Y la verdad es que yo creo que les conviene más a ellos ser oposición que ser gestores y administradores de un Estado. O sea, al final yo creo que ahí está la pata coja de su silla, en el fondo. Sin duda, un tema muy interesante que da para mucho más, pero estamos cerrando ya la cocina y quiero preguntarle a Antonia Russi que me diga quién fue la persona que dio jugo esta semana. Esta es la sección de las que a mí más me gustan, así que Antonia Russi, te dejo con la palabra. Oye, una regular. Una de siempre. Una de siempre. No nos da tregua. No nos da tregua. No nos da tregua. Y hace como 5 años que no nos está dando tregua. No, que atroz. Eso en verdad también es problema mío, que yo la tengo ahí, pero vigilá. Que cada cosa que dice ya. Camila Vallejo, porque ella subió un tuit donde dice, entre varias cosas, un tuit más o menos largo, que dice que en política no todo vale. No vale hacer campaña en base a la desinformación. Todo esto para después terminar diciendo que existió una extrema derecha que a nosotros nos acusaron de querer censurar a la ciudadanía chilena por todo este ministerio de la información, de los fake news, sí, etcétera, etcétera. Olvidarlos. Y nada, muy corto. La verdad es que sí, es verdad, ministra, estoy de acuerdo con usted. En política no todo vale. No se puede pretender hacer campaña en base a la desinformación, pero por lo mismo me gustaría preguntarle qué opina usted de sus propios dichos cuando usted era diputada de la República y intentó hacer campaña en base a las supuestas torturas en la estación Baquedano y muchas otras mentiras que nunca se han hecho cargo hasta el día de hoy. Y por último, decirle que sí, determinar qué es lo correcto desde un órgano estatal, lo que es correcto decir, pensar, escribir y opinar, sí es censura y no es parte de lo que se considera una democracia liberal, algo que no pretendo que usted defienda porque también, como la candidata de la izquierda chilena, es parte del Partido Comunista y se adhieren a la doctrina marxista-leninista y no a la democracia liberal. Así que... Listo. El jugo de la semana nos daba toda la semana este jugo que se acaba de mandar Antonia Russi. Bueno, y vamos entonces a cerrar con el bajativo. ¿Cuál es la recomendación? Ahí le quiero pedir a Pablo. ¿Qué recomendación nos traes a los auditores de la cocina? Yo, hablando de la seguridad, ¿cierto?, el terrorismo, el crimen organizado, les recomiendo un libro cuyos autores son 2 profesores españoles, Luis de la Calle e Ignacio Sánchez Cuesta, propiamente tal,
que se denomina La naturaleza del terrorismo, violencia política y clandestinidad. ¿Y por qué se los recomiendo? Porque precisamente van a poder ahondar en el concepto de terrorismo que no solo se va a aplicar, si ustedes lo leen, a la macrozona sur, sino que también, por ejemplo, vamos a ver el Tren de Aragua como en su faceta también de terrorista, ¿cierto? Ocupa tácticas, ¿cierto?, propiamente tal del terrorismo reconocidos internacionalmente. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, darle una visión más completa a lo que está ocurriendo y hacerse cargo de que lo que nos pasa no solo es una afectación a la seguridad pública, sino que por sobre todo a la seguridad nacional. Buenísima la recomendación entonces ahí de Pablo Urquizar. Y vamos con el bajativo de Antonia Russi. Bueno, mi bajativo es un libro que yo creo haber recomendado en algún otro momento, pero la verdad es que me parece súper necesario recomendarlo de nuevo si es que ya lo hice alguna vez. Es La democracia asediada, de Mauricio Rojas. Estudios sobre la democracia, el populismo y la utopía socialdemócrata. Y la verdad es que es como una compilación de ensayos de este autor y que la verdad habla de cómo la democracia se empieza a ver amenazada y se empieza a destruir mucho antes de lo que todos creemos que se había empezado a destruir. En el fondo nosotros ahora todos estamos asustados por tener a una candidata presidencial que es comunista, pero la verdad es que la democracia en Chile se fue destruyendo de manera silenciosa hace mucho tiempo y al menos el autor, a quienes más acusa de permitir esta destrucción de la democracia son aquellos que dicen defenderla, pero que se han comportado de manera condescendiente y permisiva con aquellos que siempre están intentando avanzar un poco más hacia el totalitarismo y ir destruyendo obviamente lo que es las libertades y el progreso chileno. Así que Democracia asediada, de Mauricio Rojas. Muchas gracias, Antonia. Y bueno, ahí te voy a pedir que me ayudes a saber quién se ganó el sorteo del libro de hoy. Las bondades del pesimismo y el peligro de la falsa esperanza, de Roger Scruton. Así que es un muy buen libro, muy interesante, porque acá no solo recomendamos lecturas, sino que también regalamos. Pero vamos a dejar pendiente a quién es el ganador. Vamos a dejar pendiente a quién es el ganador de esta semana. Se lo vamos a entregar en la próxima edición ahí de La Cocina. Como todos los lunes, agradecerte, Pablo, por estar acompañándonos hoy, agradecerle también, por supuesto, a la Antonia y a todos los que nos están viendo a través de YouTube, a través de Twitter, que se sigan informando también a través de la Fundación para el Progreso. Muchas gracias y muy buena semana para todos. Chao, chao, buena semana. Chao, que estén bien.